Bueno, en primer lugar, muchas gracias por ordenar la sesión y por posibilitar que cada uno de los señores senadores de los interbloques puedan hacer uso de la palabra conforme lo convenido oportunamente con Secretaría Parlamentaria. Hace exactamente una semana, Presidenta, en oportunidad de convocarse en este Senado a la tercera sesión virtual, y al incorporarse temas que no estaban en el contexto de la pandemia y que fueran aprobados por unanimidad en este recinto, nosotros tomamos la decisión desde nuestro interbloque de no habilitar con los 2/3 el tratamiento de algunos proyectos de ley y no tratar ciertos decretos porque estaban ajenas a esa agenda común, a esa agenda de consenso que nos unificó y unió a los argentinos en función de una crisis inusual y que golpea muy fuerte y afecta a miles de argentinos que los vemos todos los días con el incremento de los contagios. Yo señalé en aquella sesión que las buenas intenciones de arranque se vieron de alguna manera frustradas porque algo había cambiado. Y lo que cambió fue la agenda o la hoja de ruta del oficialismo, fundamentalmente en el Senado. No voy a recordar todo lo que las reflexiones políticas de esa sesión, solamente decirles de que se habían arrancado con una embestida para constituir a este Senado en una especie de tribunal fiscalizador para la satisfacción de algunos intereses quizás mezquinos con mucho olor a revancha de algunos de sus integrantes. Advertimos, claro está, en esa ocasión, que los 2/3 lo utilizábamos para que el gobierno y para que el oficialismo tome nota, que necesariamente debíamos encauzar el diálogo para encontrar una salida a tantos temas, pero a tantos temas que están pendientes y que tienen que ver con la pandemia y que el Senado lo mira de lejos, como si fueran que son problemas de la gente y que nuestro microclima no nos permite tener la seriedad ni la responsabilidad de abordarlos. Pasó una semana y la respuesta del oficialismo no tardó en hacerse escuchar. Y la respuesta fue contundente. La respuesta vino de la mano o de las expresiones del presidente de la bancada del oficialismo en la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando claramente expresaron que van a hacer valer la mayoría que tienen en las comisiones, la mayoría que tienen en el recinto, para tratar temas que nada tengan que ver con la pandemia, nada tengan que ver con el COVID, nada tengan que ver con lo acordado. Una especie de decir, tenemos números, tenemos mayoría, imponemos la agenda y el acuerdo pasa a un segundo plano. La verdad que no es cualquier acuerdo, no es cualquier acuerdo. Es un acuerdo por distintas circunstancias que tienen que ver, como lo han expresado algunos integrantes de mi bancada, en primer lugar con la dificultad de la virtualidad, que la dificultad de la virtualidad se vio reflejada no solamente con la cuestión de privilegio que planteara la senadora Verazay. Yo solamente puedo decir lo que me ha pasado cuando justamente en los últimos minutos del cierre del debate de la jornada anterior, como una especie de quedar pedaleando en el aire, porque el sonido se cortó. No responsabilizo a nadie, tiene que ver con este sistema novedoso que requiere de mucho acuerdo, de mucho respeto, de no interferencia, para brindar un debate medianamente serio y civilizado a la propia sociedad argentina, independientemente del respeto que nos debemos como pares. Ahora bien, independiente de este tema, en esta semana, así como la agenda del gobierno y del oficialismo estuvo marcada por otras cosas, en los últimos días y en este cuerpo estamos para dar estos debates. La agenda del gobierno y del oficialismo en el Senado estuvo marcada por una hoja de ruta que tuvo como denominador común las peores señales en materia económica. Miren, yo voy a citar el primer caso. El primer caso fue la decisión a 2 horas, escúcheme bien, Presidenta, cuando transcurrieron 2 horas del jueves pasado, cuando el oficialismo no logró los 2/3 para tratar algunos temas, el gobierno de la Nación, por intermedio del ministro del Interior, Guado de Pedro,
llevó a la provincia de Mendoza la paralización de la obra Portezuelo del Viento. Esa obra no es cualquier obra. Esa obra es producto de un pleito, de un juicio y de un acuerdo que suscribiera Néstor Kirchner cuando fue presidente con Julio Cobos cuando fuera gobernador de la provincia de Mendoza. Es una obra energética potente, importante para la región. Y es una obra no solamente potente e importante para la región, sino también que puede generar energía para toda la Argentina y miles de puestos de trabajo durante el transcurso del tiempo que dure la obra. Claro está, esa decisión unilateral, arbitraria, inconsulta, prepotente, esa decisión de imponer y de romper lo que se suscribió entre el expresidente Néstor Kirchner y Julio Cobos, para nosotros tiene una relación directa con esas 2 horas que transcurrieron desde que este Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio y otros interbloques, demostraran que hay frenos, que hay límites, y que esos límites tienen que ver con que llevarse puesto todo no le hace nada bien a la Argentina. Pero no nos quedamos con la cuestión del Portezuelo del Viento. Ese símbolo de los 2 tercios avanzó mucho más, avanzó con una segunda cuestión, y que tiene que ver con la decisión en primer lugar, con el decreto de necesidad y urgencia de intervenir una empresa como la de Vicentín en el marco de un proceso judicial. Y yo quiero reflexionar sobre otros aspectos de Vicentín y de la reestructuración de la deuda pública del Estado argentino. Mire, Presidenta, la decisión de expropiar Vicentín, que no sé cómo va a terminar al final del camino, porque hay reacciones de la sociedad en este sentido, el gobierno la toma en el mismo momento que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está negociando la reestructuración de la deuda a los efectos de realizar una mejor propuesta a los tenedores de bonos de los argentinos. En aquel momento se está pensando en agregar un plus, como lo hizo Labaña en el 2005. Labaña en el 2005 propuso un canje para la deuda donde ofreció a los acreedores el famoso cupón por crecimiento del PBI. Y como el cupón estuvo atado al crecimiento de la Argentina y la Argentina generó un crecimiento excepcional a tasas chinas, bueno, los acreedores también percibieron sumas millonarias en función de ese acuerdo. Bueno, ¿cuál es la paradoja de Vicentín de la decisión del gobierno de expropiar en esta instancia de reestructuración de deuda? Lo paradójico, y yo diría lo ilógico, lo irracional, lo absurdo, tiene que ver con que justamente el Ministerio de Economía está analizando una reestructuración, una mejora de oferta, donde quieren atar el cupón del bono con un cupón, pero ya no atado al crecimiento, sino ¿sabe qué quieren? ¿Cuál es el ofrecimiento que analiza el gobierno? Un ofrecimiento que esté atado a los acreedores como un aliciente en función del crecimiento de las exportaciones. ¿Entiende cuál es el mensaje, Presidenta, o el mensaje que no se entiende? Desde el momento que el gobierno pretende mejorar la oferta con cupones atados al crecimiento de las exportaciones, el presidente de la República, en conferencia de prensa, no tiene mejor idea que decirle a los argentinos y también al mundo que vamos por la expropiación de Vicentín. No se trata de Vicentín. Es un mensaje mucho más potente. Es un mensaje a los productores. Es un mensaje a la intermediación. Es un mensaje al mercado agroexportador. Es un mensaje al único sector que en la Argentina genera miles de millones de dólares de ingresos de divisas. No solamente es un mensaje al sector privado. A ver, es un gobierno con una irracionalidad que ni siquiera mide los tiempos para avanzar con determinadas embestidas que para nosotros no la compartimos desde ningún punto de vista. Ofrecer un cupón adicional atada al crecimiento de las exportaciones y a uno de los principales complejos oleaginosos de la Argentina, avanzar en la intervención, avanzar en la expropiación, la verdad que es un mensaje demencial desde lo político. Por supuesto que todo mensaje
mensaje demencial desde lo político tiene sus consecuencias. ¿Quieren saber cuáles son las consecuencias? El riesgo país. A 48 horas de la decisión del gobierno subió 5,1 puntos. Los bonos emitidos bajo la ley local cayeron, el Bonar 2020 y el Bonar 2024, 0,6 y 1,8. Las acciones argentinas en Wall Street se desplomaron un 9%. El Merval cayó un 4,1%. En cuanto al mensaje interno, al mensaje de la seguridad jurídica, miren, esto es de manual. Nosotros ya lo vimos con la estatización de YPF. Intervención por decreto de necesidad y urgencia, después se avanza con la expropiación en el ámbito del Parlamento. El problema está en que se decide una intervención por decreto de necesidad y urgencia en el marco de un concurso preventivo. Y usted sabe, Presidenta, porque es una mujer del derecho, que en materia de concursos el juez resuelve en circunstancias límites la intervención. Entonces, acá tenemos dos vicios enormes del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. El primer vicio, arrogarse potestades legislativas que corresponden a facultades propias del Congreso. Y la peor de las torpezas, decidir por decreto una intervención en el ámbito jurisdiccional. Es decir, en un solo acto, en una sola conferencia de prensa, el presidente demostró claramente lo que significa la suma del poder público. Arrogarse potestades legislativas y arrogarse facultades jurisdiccionales. Obviamente que esto no puede terminar bien. Obviamente que los llamados y las comunicaciones que supuestamente se están dando entre la empresa y el gobierno es para tratar de encontrar un cauce normal ante tanta irracionalidad. Pero la irracionalidad tiene su costo. Y este fue el segundo camino, donde uno puede decir, bueno, hay una embestida que se dirige. Algunos podrán hablar de revancha. Yo no sé de revancha. Yo tengo otra idea que lo diré al final de este debate, hacia dónde creo que apuntan algunos hombres que militan en el gobierno y que militan con convencimiento, a nuestra manera de ver, total y absolutamente equivocados. Pero no se quedaron ahí, no se quedaron con la decisión presidencial de decretos de necesidad y urgencia y de proyectos de expropiación. No, miren, también nosotros en esta sesión vamos a terminar de, así como no alcanzó con una piña a los mercados y a las empresas, en este caso a Vicentín, también hemos decidido darle un golpe, por decisión del oficialismo, a las micro, pequeñas y medianas empresas al suspender de un solo plumazo la simplificación de las sociedades anónimas simplificadas, es decir, suspender por 180 días a 30.000 empresas, bajo el argumento, yo no sé de qué doctrinario, porque cada uno tiene sus asesores en este tema, yo no sé de dónde han sacado esta idea de sociedad anónima simplificadas que sirven para lavar dinero, para comprar inmuebles o para constituir offshore. Miren, si el argumento es ese, si existe algún tipo de empresas que están atadas a ese tipo de andamiaje fraudulento, bueno, para eso existe el Poder Judicial para que se investigue. ¿Pero a usted le parece que porque algún iluminado pueda acercar un proyecto de este tipo, de que algunas empresas puedan dedicarse supuestamente a negocios espurios, a 30.000 empresas de la Argentina que generan 47.000 puestos de trabajo, se las deje a la intemperie? Que volvamos al sistema de papel, que los costos para inscribir una empresa simplificada, con lo que significa emprender en nuestro país, con lo que significa sostener el trabajo en nuestro país en el marco de la pandemia, nosotros volvamos al papel y de 8.000 pesos de constituir una empresa se tengan que abonar más de 48.000 pesos. La verdad que es inentendible. Y esto no tiene que ver ya con revancha, esto es torpeza, esto es negligencia, esto es, digamos, proyectos con algún asesoramiento, reitero, quizás un poco absolutamente descabellado, que nos conduce al peor de los caminos. Entonces, así como la semana anterior, el mensaje y la discusión política era un mensaje quizás
atado a una hoja de ruta de la revancha de muchos, que en cada sesión demuestran y destilan revancha de manera innecesaria, que no asumen que son gobierno, que no asumen que tienen que administrar el día a día, que no asumen que tienen que hacerse cargo de la realidad, que no asumen que respetar los acuerdos es un aporte a la gobernabilidad, sino que muy por el contrario, tensan la cuerda y redoblan la apuesta. Y así se termina mal. Y miren cómo se termina mal. Miren cómo se termina mal con el caso Vicentín. Con el caso Vicentín. Pegan a Vicentín con una idea de, esta idea de los mercados o el mercado concentrador agroexportador en Argentina, desconociendo la realidad de que es un actor más, no es un actor relevante ni preponderante, es un actor más. Con esta idea de que el Estado quiere reemplazar al sector privado para mostrar eficiencia. Miren, ya pasamos por esta película, ya la vimos. Yo recuerdo en este Senado y algunos recordarán cuando discutíamos la soberanía monetaria. Y en el marco de la discusión de la soberanía monetaria, este Senado aprobó la expropiación de la empresa Chicone. Fue la primera vez donde se expropió y se pagó, vaya a saber cuánto, a una empresa que nadie sabía quiénes eran los dueños, bajo el argumento de la soberanía monetaria. También bajo el argumento de la soberanía energética, cuando se discutió YPF, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le decía a los argentinos que no íbamos a pagar un centavo y que nos iban a tener que pagar los españoles por los pasivos ambientales. Nos costó mucho dinero. Y ahora, ¿saben qué? ¿Cuál es la novedad? El nuevo invento de la soberanía alimentaria. ¿Por qué esta soberanía alimentaria? Miren, con este criterio de la soberanía alimentaria, primero, esta soberanía alimentaria es un concepto desde la política. No es un concepto que esté reconocida ni por la Organización Mundial del Comercio, es un eslogan, es un latiguillo, pero avanzan con Vicentín, por decretos, con interferencia en el ámbito jurisdiccional. Entonces, con este criterio mañana de la soberanía alimentaria y con esta idea que algunos en el gobierno la tienen así como un objetivo central, esta idea que donde el Estado aporta, donde el Estado financia con la banca pública, el Estado, si las empresas no pagan, el Estado tiene derecho a apropiárselas. Esta idea fue ratificada por dos ministros, presidenta, dos ministros del presidente Alberto Fernández, por el ministro de Trabajo y por el ministro de Educación, con algún proyecto de alguna diputada que sería interesante analizarlos. ¿Y saben qué pasa? Que con este criterio, ¿por qué no expropiamos algo? Con este criterio vamos por molinos. Pero yo le digo algo mucho más sencillo. Algún empresario que hoy nos está mirando en la Argentina, algún titular de un matadero, de un frigorífico, de una carnicería, algún titular de cualquier pequeña y mediana empresa en la Argentina está en zona de riesgo. Con esta decisión del gobierno está a tiro de decreto. Porque si se trata de soberanía alimentaria, un matadero también puede ser una cuestión alimentaria básica. Y en función de los argumentos y de esta novedosa criterio que reatrasa, que genera temor, todos están bajo el límite de la arbitrariedad y de la discrecionalidad en la Argentina. Ahora, por supuesto que detrás de cualquier decisión errónea, nosotros podemos decir mucho o argumentar, pero acá no alcanza. Para que las decisiones se modifiquen, este gobierno duro, este gobierno crudo, este gobierno que no ha cambiado nada, que tiene que ver con mucho del pasado, solamente entiende el mensaje de la gente. Y la gente fue contundente, porque lo que pasó en Avellaneda es la demostración no de la ruralidad asociada a los ciudadanos de la Argentina, es la expresión de un pueblo que creció bajo el esfuerzo y el trabajo de una empresa de 3 generaciones. Es la expresión de muchos ciudadanos de Santa Fe y también de muchas provincias que se expresaron para que se respete la propiedad privada, que se expresaron para que se respete y para que existan ciertos límites. Estas cosas son los que han pasado en la Argentina y que cuando en esta casa se tienen que dar los debates, se tienen que dar los debates de manera integral. Entonces, creo yo
que nosotros, así como transitamos una semana del pasado que tenía que ver con otra agenda, la agenda que instaló el gobierno es una agenda que sinceramente no ha generado nada bueno, o quizás sí, lo mejor que puede generar, si el gobierno toma nota, después de las expresiones de la sociedad argentina, después de las cacerolas, después de la expresión del pueblo de Santa Fe, es darse cuenta que siempre hay margen para dar marcha atrás. Porque redoblar la apuesta no sirve. No sirve, presidenta, no conduce a nada. Ustedes gobernaron 12 años y supuestamente en esos 12 años que le tocó gobernar, y usted también fue presidenta durante 8 años, el presidente nos convocó para decir que se vuelven mejores para no cometer errores del pasado. Y la verdad, para no cometer errores del pasado, arranquemos por lo básico. Respetemos los acuerdos, donde usted fue parte y protagonista central en esta casa. Y nosotros queremos que se respeten acuerdos. Respetar los acuerdos en esta emergencia. Cuando los ciudadanos están expectantes por la situación económica asfixiante, por la situación límite en materia de salud, requiere de un criterio básico de seriedad. Miren, para finalizar, quiero decirles de que la pandemia ha servido para mucho. Primero, para mostrar solidaridad a los argentinos. Yo creo que si tenemos que rescatar esa solidaridad a los argentinos, que se han mancado todos los aislamientos, a pesar de los enojos, están ahí firmes, bancando para que esta situación pueda superarse. También madurez, de arranque de la dirigencia política. Cuando nosotros, y nos convocaron, ahí estuvimos, para acompañar no solamente en las medidas sanitaristas, sino para brindar un mensaje de sensatez a la política en la Argentina. Sensatez acompañando la reestructuración de la deuda. Sensatez que no tiene el gobierno. Pero ¿saben qué? Yo quiero volver en este final a lo que le decía, lo que para algunos creen que es una idea alocada, y yo creo que no es una idea alocada. Esto tiene que ver con un convencimiento en el gobierno, o mejor dicho, quizás en alguna militancia joven, que es parte del gobierno y que ha incidido muchísimo en la construcción de esta fórmula. Están convencidos de que es tiempo de la Argentina de la construcción de un nuevo orden. De la construcción de un nuevo orden. Y ustedes están convencidos, algunos, en la construcción de ese nuevo orden. Un nuevo orden en lo institucional, un nuevo orden en lo social, un nuevo orden en lo político, donde quizás también los movimientos sociales puedan reemplazar a la CGT convencional, y un nuevo orden económico. Ese nuevo orden económico, tiene que ver con los errores que están cometiendo en el presente. Ese nuevo orden económico, por ejemplo, es el de la soberanía alimentaria. Pero ese nuevo orden económico pierden de vista que lo que necesita un país es previsibilidad. Lo que necesita la Argentina es certidumbre. Ya habrá tiempo para discutir si quieren nuevos órdenes. Pero hoy lo que necesita el país del presidente es sentido común. Nadie necesita de actitudes de soberbia, de gestos que pongan palos en la rueda, ni al pequeño, ni al mediano emprendedor, ni a aquel complejo que después de varias generaciones puso de pie a una provincia, a muchas provincias del norte, que se alimentaron en función del esfuerzo. Entonces, presidenta, para terminar, quiero decir que ese nuevo orden va a encontrar siempre un límite, un freno de este interbloque. Cuando se trate de la irracionalidad, de emprender el camino de redoblar la apuesta a cualquier precio, nosotros vamos a estar para que estos 2/3 signifiquen no solamente un llamado de atención, sino una defensa institucional para millones de argentinos que están absolutamente convencidos de que es necesario recuperar Le la faltan normalidad 30 segundos, senador. Vaya redondeando, por favor. Gracias. Presidenta, justamente he finalizado antes de los 30 segundos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor senador. ¿Quién está pidiendo?